se ignoran. Muy bien. Justo vamos a tener esta parte, voy a repetirlo nuevamente porque apenas empezó la grabación. El No, tema de hoy ya es estábamos en Facebook, idealización. ya. Sí, Muy bien, perfecto. sí. Entonces, les mencionaba, esa parte de la idealización es considerar un modelo perfecto a cualquier escala, ¿no? Se puede dar un modelo de idealización en alguna pareja, en algún trabajo, en algún proyecto de vida, etcétera, considerándolo como perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas mayores? Últimamente, en el afán de estar hablando muy constante sobre el envejecimiento exitoso y sobre un envejecimiento saludable, hemos llegado a algunos profesionales, no Ujú, digo que yo, pero en general varios profesionales han llegado al extremo de considerar una vejez perfecta, ¿no? Esta ujú, vejez donde la persona mayor es una persona que puede disponer de recursos económicos para poder gastar y viajar por el mundo, ese gran ujú, tabú que existe de las personas mayores donde dice, mira, si ya terminó tu etapa laboral, donde ya lo diste todo, ¿por qué no viajas por el mundo? Ignorando que justo hay una crisis muy grande económica a nivel mundial donde no nos ujú, puede dar esas facilidades, ¿no? Esta ujú. idealización donde se ve a la persona mayor con facultades físicas extraordinarias, que las pintan súper fuertes, súper fitness, como por ahí hemos visto en las Ajá, redes sociales, y es algo que cada uno lo va a condicionar respecto al tipo de vida que va a llevar, ¿no? Si fuiste una persona muy sedentaria, que nunca realizó ningún tipo de actividad física, obviamente no puedes aspirar a tener este tipo de vejez que es extremadamente idealista, ¿no? ujú, Entonces, entonces justamente es a los extremos que hemos llegado, incluso en estándares de belleza, donde de pronto no se considera la vejez como un idealismo de belleza o un estándar de belleza en muchas cuestiones. Poco a poco se ha ido trabajando y no digo que esta idealización esté mal, porque justo va motivando a las personas que somos más jóvenes a poder aspirar a eso, pero hay un punto que es muy crítico en donde se hace algo preocupante, porque justo llega un punto donde las mismas personas mayores que están en esta misma época no se sienten identificadas con ningún tipo de vejez y puede crear cierta frustración, ¿no? Otro nivel donde se genera este tipo de idealización es a la manera en la que todos los promotores gerontológicos transmitimos la información, ¿sí? El tipo de ejemplos que utilizamos, el tipo de aspiraciones que les podemos hacer creer, ¿no? Y puede ser en ambos extremos, ¿no? Pues, por ejemplo, si hablamos un día de la depresión, explicarles la depresión no de una manera correcta, en donde los puedas hacer sentir de cierta manera, en donde puedas hablar de el emprendedurismo o el empoderamiento, que es donde a veces se nos resbala y tendemos a idealizar mucho esta etapa de la vejez en donde se les dice, sí, sí puedes abrir un negocio, puedes empezar tu propio, tu propia empresa, tu propio, como les digo, negocio, pero no se les explican las herramientas y es ahí donde justo volvemos al tema principal, la ujú. frustración. Se les vende toda la información muy bonita, Muy que bueno. puedes comer, debes de llevar una dieta saludable, los empoderas, les das la información y quedan muy contentos y muy motivados con la información, pero luego cuando vuelven a casa ven que su contexto no es lo que Mm, realmente les puede brindar y es ahí donde no llegó al objetivo específico esa ponencia o ese tema que se les dieron. Entonces, el día de hoy yo quiero escuchar la opinión de los miembros de Vanguardia para que justo nos platiquen esta cuestión de su ujú, percepción respecto a la idealización de las personas mayores, dónde lo han identificado y cuáles ujú. las maneras preventivas que podemos tomar a cabo. Adelante con Raiza y me voy a ir con María, aunque no sea del grupo de miembro de Vanguardia, yo quiero escuchar su opinión porque es muy importante aprovechándola. Bueno, Adelante, Raiza. Bueno, sí, sí, magnífico tener a María, es un placer tenerte aquí. María, voy a empezar con lo que me preguntas, Luz Helena. Mira, idealización. Hay tanto que decir de ello, pero hay algo que casi no se menciona y es que hay dos tendencias bastante comunes. Una, al ver a la persona mayor como este ejemplo de sabiduría, de corrección, de propiedad,
de autodominio, de madurez, de, vaya, lo mejor del No, mundo, una esto, santificación total. Y luego está la otra concepción, la otra percepción, que es la también muy frecuente, lamentable, negativa. Ah, la persona incapaz, la persona anciana, decrépita, regañona, malhumorada, tacaña, sucia, inclusive, incompetente, metiche. Vaya. Estas dos percepciones completamente erróneas son las que nos hacen llevar a caer en estas santificaciones, porque los defensores de esta idealidad de que la persona es corrección, es sabiduría, es magnífica, lo creen tan firmemente y hacen un daño tan grande como el que piensa que una persona por llegar a tener 60 o más es incapaz, es todo lo que dije, todo lo malo, lo negativo del mundo. Entonces, esto nos hace caer en muchos errores y es realmente malo para entender el concepto de lo que es una persona mayor y entender que es una persona normal, común y corriente y que va a seguir con sus mismos deseos, anhelos, sueños y esperanzas, también con sus defectos y que podemos trabajar a raíz de esto. Podemos trabajarlos y podemos seguir avanzando. No solamente ver esta persona es un santo y hay que tenerlo aquí cuidado y solo que le dé el sol y que le ponemos flores y ya. O una persona que es, si soy de las personas que piensan negativo, no lo tomo en cuenta, no me importa su opinión, él no, para mí no existe, yo no voy a llegar jamás a esa edad. Tenemos que tener mucho cuidado y es de los dos, es de las dos visiones que tenemos, de las dos percepciones. Así que hay mucho que decir, hay mucho que analizar, pero hay que tener mucho cuidado. Tú comentaste ahorita, por ejemplo, esto de empoderar a las personas también y de decirles, sí, tú puedes, sí, adelante. Y hemos visto talleres y conferencias donde hablamos de eso, inclusive nosotros lo hemos abordado, pero tienes razón en algo que has dicho, Luz Helena. No es nomás de decirle, mira, adelante, tú puedes, tú sí vas a poder, vas a triunfar, porque claro, hay muchas, ya la realidad te encara y te afronta y tú tienes que ver que realmente no vas a poder llegar a todo eso. Y como lo dijiste también, esto del ejercicio, esto del decir, miren, las personas mayores pueden llegar a levantar pesas, mira que campeón mundial de medalla y todo, pero, como tú dijiste, pero todo esto esconde un estilo de vida que no es de hace 5 años siquiera, ni siquiera de 10. Esto viene de un ritmo de vida que desde la niñez probablemente esta persona siempre lo desempeñó. Entonces, sí está bien que que exaltemos, como lo ha dicho otras veces Luigi, los casos extraordinarios, como tú lo pusiste ahorita, pero también que analicemos y comprendamos nuestra realidad y que podemos hacer cambios, pero no con esta idea fantasiosa de, voy a llegar a ser medallista olímpico porque me voy a aplicar y de aquí a 5 años voy a las Olimpiadas y no hay quien me pare. No, todo tiene que tener realmente una mesura en cuanto a tu criterio, en cuanto a tus metas, en cuanto a lo que tú esperas y deseas conseguir. Y también nuestra concepción sobre las otras personas debe ser en el mismo sentido. Sí, yo no voy a ver a una persona por debajo del hombro solo porque tiene tal edad, pero tampoco la voy a santificar, la voy a mitificar y la voy a poner en un pedestal diciendo, yo voy a ser así como esta persona que es un símbolo de rectitud. Jamás dirá una persona, jamás dijo en su vida una mala palabra, ni hizo una mala expresión, ni nada. O sea, no, tienes que tener una realidad y en cuanto más pronto comprendamos esta realidad, mejor para todos, mejor para ti, para mí, para el mundo entero. Porque si vamos a estar en esta idea fabulosa, fantasiosa de, es que las personas pueden llegar a ser escaladores y de gimnastas y, no, no, tienes que tener una mentalidad realista, apegada a lo que hay. Y la mayor parte de las personas, pues no son extraordinarias en este sentido de
de ser medallistas olímpicos o campeones en carreras o Fórmula 1, lo que sea, pero cumplen una función. No hay que sobredimensionar la función que cumple, pero tampoco hay que menospreciarla, pero sí hay que reconocerla y hay que aceptarla. Muchas personas tienen un papel clave en su comunidad. Muchas personas en su sociedad cumplen una función que sin esa persona sería imposible. Y muchas veces es invisibilizado y menospreciado y hasta anulado, cosa que no debemos de cometer jamás. Debemos de verlas y de apreciar el valor que tiene una persona. Claro, sin sobredimensionarlo, como decíamos. Claro, No hay que sobredimensionar, claro. pero sí reconocer que las personas cumplen funciones específicas que luego hay quienes no las, digamos, hay personas que no lo sabrían hacer. Jaume tocó algo que es lo último con lo que cierro. Jaume tocó algo muy por la superficie y yo quería ahondar un poco en esto. Dijo que hay personas que tienen un título pero no lo aplican o tienen cierto conocimiento, se supone, y no lo aplican o no lo saben llevar a la ejecución. Y esto es algo bien, bien cierto. Hay personas que sí, que tienen esa intuición y que lo que conocen se lo refuerza y lo hacen maravillosamente bien. Y esas personas son insustituibles, porque esas personas, esa habilidad, esa capacidad que tienen, no cualquiera ni fácilmente la va a adquirir otra persona o la va a tener. Es en parte un poco un don y el querer ponerla en ejecución y en práctica. Entonces, todo esto nos lleva a que tenemos que ver que hay personas mayores que eso precisamente lo tienen y les hace ser la pieza clave en cualquier parte de la sociedad en la que se encuentren. Ahora vamos con María, que también queremos escuchar tu opinión. Antes de que empiece María, me gustaría hacer una aclaración. No está mal que nos presenten estos casos extraordinarios de personas que son muy fuertes o que tienen un envejecimiento saludable y exitoso, o sea, que son un gran ejemplo, pero también explicar el cómo llegaron ellos, ¿no? Cuál fue el paso y el proceso que siguieron. De hecho, ahí en redes hay una influencer que es una persona mayor que ella ya en su etapa de vejez logró un cambio impresionante, pero por el compromiso y la responsabilidad, constancia que ella tomó, ¿no? No es de un día para otro el que ella despertó súper con mucha vitalidad, con mucha fuerza y demás, ¿no? Entonces, no está mal, sino la importancia de cómo se maneja la información y cómo se comunican este cierto tipo de casos, ¿no? Porque muchas de las veces los pintan como todas las personas mayores tienen que ser así o todas las personas mayores ya son así. Y entonces ahí es donde está el error. Ahora sí, me voy con María Muñoz. Adelante. Yo me he encontrado con los dos casos. La persona que está capacitada, que se ha ido capacitando desde una cierta edad, porque en España las personas mayores ahora mismo que tenemos que dividir en dos aspectos. Hay unas de una época y otras de otra época, que aquí está variando mucho. Las personas mayores que vienen nacidas antes o después de la guerra que hubo aquí en España, la Guerra Civil Española, o tener en cuenta las que están creándose ahora nuevas, con otra mentalidad, otro estilo de vida diferente. Las personas mayores o adultos mayores, vamos a llamarlos así, que tienen ya en España entre 80, 90 y 92 y 100 y alguno muy largo, tienen un concepto de la vida distinto al que las personas que están cumpliendo ahora 65, 70 años. Exacto. Porque ya la educación ha variado. Entonces, yo me he encontrado casos de personas de la primera época que te he hablado con un nivel cultural altísimo y otras que no. Entonces, a una persona con un cierto nivel la puedes potenciar que siga leyendo, que si hay obras de teatro en centros culturales vaya, pero una persona
que no ha vivido eso, que ha vivido trabajar, trabajar y trabajar, tú le dices, dieron un teatro y te dice que para qué, que eso es un aburrimiento. Sí. Lo que pasa que ahora ya va variando mucho. La mujer es más independiente, la mujer se ha formado, ya no ha estado tan supeditada, vamos a decir, España ha sido una sociedad machista. Entonces la mujer siempre estaba supeditada al hombre y ya hay más, vamos a ver cómo te lo digo, más igualdad cultural, incluso más elevada la de la mujer que la del hombre. Deportivamente siempre España sigue siendo tirando hacia los hombres. El fútbol, porque aquí lo que se brinda Bien acá. es un Madrid-Barça y punto. Entonces, es que puedes el idealizar a una persona, yo pienso que siempre tienes que estudiar la persona, saber el potencial que tiene, hacia dónde la puedes llevar, y tú no la puedes obligar a llevarla hacia una cosa que no quiera, sino intentar encontrar un punto que a ella le guste e ir hacia ese punto. Y así trabajarías de maravilla. Si a una persona mayor le gusta salir a pasear por el parque de al lado de su casa y pararse y hablar con las vecinas, pues coméntale eso, porque cognitivamente y socialmente va a estar relacionándose, aunque sea hablando de penas, porque de lo que hablan, que si me duele aquí o me duele allí. Ay, María, justo le Luego, diste el clavo. el otro puedes, cuando hay ya un cierto nivel más alto cultural y todo, ahora mismo, por ejemplo, yo que vivo en Madrid, Madrid tiene para las personas mayores para que realicen todo el tipo de actividades que quieran en la Casa del Reloj del Ayuntamiento de Madrid. Tienen todas las semanas teatro, tienen bailes, tienen... Ahora, oye, San Juan, allá tuvieron las hogueras de San Juan. Entonces, se les manda invitaciones, pero claro, volvemos con una persona que su vida no ha celebrado una fiesta, no ha celebrado nada, tú le mandas una invitación, la ve y la rompe. ¿Qué va a hacer ella allí? Exacto. A lo mejor va y le gusta, pero cuesta mucho sacarles ya de su zona de confort. Fíjate, algo muy importante que dices ahí, que me llamó mucho la atención, y sí es una realidad, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Voy a sonar muy repetitiva, pero también es un compromiso que nosotros como profesionales y gerontoactivistas y promotores gerontológicos tenemos que llevar a cabo, ¿no? El sí hablar bonito y hablar bien de los temas, explicarles el lado bueno como el lado realista que hay, ¿no? Tenemos que aspirar a esto, que es el envejecimiento saludable, el envejecimiento exitoso y todo lo bonito que hablamos sobre el envejecimiento y la vejez, pero también platicarles qué es lo que se van a encontrar, ¿no? Aunado a tu contexto, esto es lo que comúnmente le sucede a la gente, pero puedes pedir ayuda en estos lugares o puedes encontrar herramientas en cierto tipo de lugares, ¿no? Porque sí, justo debe de ser un espacio de diálogo entre el profesional que va a brindar este tipo de herramientas y las personas mayores que puedan sentirse en confianza para expresar sus dudas y justo expresar todos estos miedos, porque también hay que hablar de estos tabúes que existen en la vejez, que también es una etapa de un cambio, como todas las demás etapas de la vida, es una etapa de un cambio y obviamente genera miedos y genera retos que no siempre se hablan, ¿no? Por lo general siempre encontramos que hablan sobre los mismos temas como estimulación cognitiva, depresión, envejecimiento saludable, Sí. demencias, la violencia en las personas mayores, pero en sí, cuando hablan de estos temas, no hay alguien que los integre, que los conjunte y que les diga qué es lo que puede pasar en sus propios contextos, como ya lo había mencionado, ¿no? Donde les pregunta, les
hablan sobre la depresión, qué es, cambios neurológicos y demás, pero a veces no les explican cómo es que ellos se pueden llegar a sentir e identificar esos propios focos rojos en su propia persona, ¿no? Y es justo donde, o sea, sí, muy bonita tu presentación, lo que me hablaste, lo entendí, pero como yo, como persona, miembro de una sociedad que no está capacitada 100% ni especializada en el área gerontológica, ¿cómo puedo identificar en mi persona todos estos problemas, no? O en caso de que yo lo detecte en una persona de mi comunidad, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo proceder? ¿Sí? A mí lo que yo por lo general hablo sobre temas de violencia y lo que me preguntan mucho es, por ejemplo, ¿hasta qué punto yo como vecino o como miembro de la comunidad puedo denunciar o ayudar a una persona que está siendo violentada, ¿no? Y es justo ahí donde se tienen que brindar las herramientas y no nada más dar una definición, explicar los tipos de violencia, porque sí, ya se habló en su momento, ya se ha compartido esa información en su momento, ya fue ese boom y ahora pienso que la gerontología ya necesita un cambio, ya no solamente de dar este tipo de definiciones, sino ya de dar herramientas y si no existen las herramientas, crear este tipo de herramientas y ayuda para las personas mayores, ¿no? Que se convierta en un proceso, porque sí, es importante brindar la información, pero también es importante accionar cada quien en su comunidad, porque tú como profesional no vas a poder intervenir en todos los casos que hay en la sociedad. Entonces tienes que brindar herramientas, crear oportunidades y crear estos espacios de ayuda para las personas mayores que tengan una buena guía y un buen objetivo de fondo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu opinión, María, y ahora me voy con Elda. Elda, poniéndote en contexto, ¿tú qué opinas o cuál es tu percepción respecto a la idealización de las personas mayores y dónde la has identificado? Adelante. Tienes tu micro apagado. Tu micrófono, Elda. Listo, ahora sí creo, ahora sí. Listo. Buenas tardes con todos. Bien, al hablar sobre el tema de la idealización o el de idealizar a un individuo, nosotros como facilitadores o profesionales de la gerontología, cuando nos comunicamos o cuando estamos de pronto capacitando o en una charla con una población, ya sea esto adulta mayor o una población de jóvenes, ¿no? Cuando hablemos de la persona mayor, debemos hablar sin exagerar, ¿no? Digamos, las cualidades de repente de las personas mayores, sino, y de repente minimizando o anulando de repente algunas cualidades negativas de la persona mayor. No, sino debemos hablar, como nos dice aquí la colega Luz, con la realidad, que así como tenemos, especificando, así como tenemos un grupo de repente de personas que tienen la posibilidad de tener cualidades de repente mucho más o no sé, deportivas, donde resaltan, donde pueden sobresalir. Hay muchos otros que no, pero tienen otras cualidades de repente en la agricultura, tienen otras cualidades de repente en el tejido, en el bordado, ¿no? O en la crianza de animales, en la pesca. Entonces, al nosotros comunicarnos debemos hablar siempre sin exageraciones, ¿no? Sin omitir una información realista, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces al querer idealizar a determinado grupo de personas mayores, lo que vamos a hacer es hacer que el otro grupo se sienta de repente minimizado. Se sienta que, bueno, si estas personas mayores son así, pero yo como persona mayor, entonces, ¿qué puedo hacer para ser así? Cuando en realidad, siendo como eres una persona realmente con virtudes, eres una persona con, digamos, con virtudes y tus defectos, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tomar esa línea, como dice Luz, y más bien brindar esas herramientas de cómo estas personas pueden mantener esa cualidad, cómo pueden potenciar y optimizar sus habilidades, ¿no? Para poder tener ese proceso de envejecimiento y esa etapa de vejez en mejores condiciones. Y si no las hay, pues crear esas herramientas, ¿no? Yo pienso que ningún ser humano posee, digamos, la perfección, ¿no? Sabemos que nadie posee la perfección. Siempre tenemos lo bueno y lo malo, ¿no? Aciertos y desaciertos. Entonces, debemos evitar eso para evitar esa posición de inferioridad de considerar a cierto grupo o colectivo de personas. Ese sería mi aporte.
Muchas Bien, gracias, Elda. Muy bien. interesante tu punto de vista. Y ahora nos vamos con Luigi. Luigi, adelante, quiero conocer tu perspectiva sobre el tema. Bueno, sí, que primeramente idealizar como el principal problema de la idealización es, nos lleva a una perspectiva equivocada, o sea, una visión de la realidad, no, una, digamos, una falsa realidad, ¿no es cierto? Una O fantasía. sea, sí, nos saca de la realidad. Ahora, el punto aquí, acá hay varios temas que se desprenden de esto, ¿no? Por ejemplo, la idealización de la persona mayor, ¿cómo se realiza? Se realiza de muchas formas. Una, prácticamente se santifica a las personas mayores por el hecho solamente de ser una persona mayor. O sea, el hecho de ser una persona mayor ya te convierte en una especie de objeto de culto, ¿no? Y eso por ahí ya estamos con un problema que ya linda en la deshumanización también. Idealizar es un poco deshumanizar también, ¿no? Porque cuando nosotros comprendemos lo que es lo humano, entendemos que lo humano no es perfecto. Lo humano tiene matices. Algunos matices pueden gustar a unos y a otros no. Y todos tenemos esas distintas características de lo que la gente suele decir cualidades y defectos, ¿no es cierto? Ahora, por eso es que cuando nosotros conocemos a una persona y estimamos y valoramos a una persona, no lo estamos considerando perfecto. Y es más, yo creo que una persona ni siquiera para enamorarse se enamora de una persona perfecta. Simplemente porque hay ciertas cualidades o no que son atractivas en esa persona y esa persona tiene esas cualidades. Entonces, un problema, pero uno de los problemas también que se viene con este tema de la idealización es la manera como comunicamos. Si nosotros vamos a comunicar dando una imagen distorsionada, sesgada de la realidad, que se da, por ejemplo, cuando nosotros estamos exhibiendo solamente casos extraordinarios de personas y más bien invisibilizando más bien al poblador, ¿no? Común, el poblador de tu cercanía, de tu ciudad, de tu país, por ejemplo, ¿no? Y que a su forma o a su manera propia, ellos también son muy importantes dentro de sus comunidades, dentro de su familia, en sus talleres, en sus sembríos o donde fueren. Y todas esas personas también tienen que ser visibilizadas, y no solamente los paracaidistas, y no solamente los maratonistas o personas así. Entonces, este es el gran problema. Ahora, también estaba viendo acá, entonces, la idea también errónea de que existe una vejez perfecta. No existe ninguna vejez perfecta. Eso tampoco es. No hay tampoco eso. Entonces, ¿y qué ocurre con esto de la idealización? La idealización en general nos transmite una falsa realidad, o sea, una irrealidad. Y esa irrealidad es la que se termina comunicando, ¿ya? Y esto obviamente nos lleva a un análisis equivocado también de la realidad, ¿no es cierto? Comenzamos a contemplar, por ejemplo, cientos de fotos que se relacionan con personas mayores con cualidades extraordinarias y cuando te vas a dar cuenta, muchas veces son las mismas personas. La misma persona que la siguen repitiendo miles de veces en las redes y para nada hablamos del artesano, ¿no es cierto? Del artesano de nuestra comunidad, de esa persona que con mucho afán, con mucho salió adelante y consiguió grandes logros, ¿no es cierto?
grandes logros que de repente para algunos no lo serán, pero para él sí son importantes. Entonces, el problema acá también implica también un poco de edadismo, en la manera que nosotros no estamos valorando a la persona mayor en sí. Ahora, valorar a la persona mayor en sí no es decir que todos son buenos o que todos son malos, no. Simplemente estamos reconociendo el derecho, la ciudadanía y la calidad de persona. ¿No es cierto? Eso es correcto. Entonces, cuando nosotros vamos a promover, ¿no?, a promover a las personas mayores, tenemos que entender, demostrar la heterogeneidad. Y la heterogeneidad nos va a mostrar algunas cosas que son muy alegres, ¿no?, que nos va a hacer nos va a causar muchas sonrisas, pero también otras que nos van a traer preocupación e incluso tristeza. Pero esa preocupación y esa tristeza también es parte de lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que conocer. Ojo, porque si no tomamos conciencia de que, y vemos que todo, sé que todo es color de rosa, entonces estamos muy mal, estamos totalmente desenfocados. Entonces, este es uno de los temas que he estado apuntando, y sobre todo, el gran problema es que todo lo que son sesgos de la realidad, que no nos impide conocer lo que verdaderamente es, nos conduce inevitablemente al edadismo. Inevitablemente. Y yo diría que la idealización equivale un poco a lo que se llama la sobreprotección también. Es algo que va paralelo con la sobreprotección, ¿no? Entonces, es un aspecto que al menos yo desde el punto de vista de comunicador, la idealización es atroz, es terrible, porque primeramente te saca del enfoque que tú debes tener un enfoque realista, ¿no es cierto? Tú tienes que saber estadísticas, debes saber cuántas personas mayores están en estado vulnerable y cuántas no lo son. Entonces, esto no nos ayuda. Es más, el lenguaje mismo que se usa para idealizar la gente grande, los grandes. ¿Por qué tenemos que decir los grandes o la gente grande? No, no son la gente grande. Son personas mayores y punto, nada más, ¿no? Cuando estamos hablando de grandes, estamos hablando de unas cualidades especiales que les estamos dando a todas las personas mayores. Y eso también no está bien. Nosotros debemos considerar, las personas mayores son personas mayores, no son grandes, ni son gente grande, como dice. ¿Me comprenden? Bien, eso es todo por ahora. Tu micro, Luz Helena. Ya. Sí. Ya me pasó lo mismo que la. Por ahí la siguiente pregunta les comentaba que ahora vamos a empezar al revés. ¿Cómo podríamos evitar esta idealización? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿O ustedes cómo opinan que se puede evitar esta idealización? Adelante, Luigi. Claro, de hecho, tenemos primeramente tenemos que diagnosticar cuál es el gran problema. Tenemos un universo hipercomunicado. Dentro de esta hipercomunicación, el problema es que nosotros mismos, el problema está en nosotros. Si nosotros simplemente asentimos a toda la información que salga de las redes, obviamente también vamos a caer incluso en la misma, yo diría que hasta confusos, vamos a quedar confusos, pero el asunto es nuestra capacidad para poder ver las cosas tal como son en realidad las cosas, ¿no es cierto? Hay cosas maravillosas, hay cosas para sonreír y para reír, ¿no?, para festejar, así como hay cosas tristes, porque si yo enfoco todo color de rosa, estoy siendo más edadista que nadie, y te lo voy a decir por qué.
porque al hacer eso, estoy minimizando la miseria también de muchas personas mayores. Estoy minimizando el maltrato que están sufriendo personas mayores que tienen depresión y se sienten incapacitados para desarrollarse en la vida. Entonces yo estoy ignorando todo esto. Entonces, si yo estoy ignorando todo esto, ¿qué cosa estoy sembrando? ¿Qué cosa estoy proponiendo? Entonces yo tengo que ponerme, por eso digo, de frente en el tema de la realidad. Entonces, por eso es que cuando los comunicamos y avasallamos, estamos bombardeando un montón de información bonita que aparecen las personas mayores bailando, que me gusta, por supuesto, que cómo no me va a gustar ver a las personas mayores bailando, por supuesto que me gusta. Pero también hay que denunciar, pues, nuestro trabajo no es solamente asentir, no es solamente decir, ah, ya esto existe o ya, no. Nosotros tenemos que tener una postura, algo, una acción también de nuestra parte. Y entonces no podemos ver solamente el lado bueno de las cosas, sino también ver, denunciar, ver, por ejemplo, enfocar, poner nuestra cámara ahí, miren lo que está pasando acá, ¿no? Miren, acá las personas mayores, miren lo que está sucediendo en esta residencia, están maltratando, o de repente en una entidad del Estado no le están permitiendo a la persona, la están maltratando a las personas mayores. Entonces, nosotros no podemos estar todo el tiempo publicando cosas solamente 100% positivas. ¿Por qué? Porque al decir las cosas positivas, vas a contagiar la positividad. Algo así, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos haciendo esto, muchos hechos luctuosos, ¿ya? Incluso delincuenciales, se están produciendo al mismo tiempo, mientras tú estás sonriendo, feliz, contento, con serpentinas y todo, la supuesta buena condición de las personas mayores. Cuando nosotros sabemos que el grupo de personas mayor es el más heterogéneo grupo de edad que existe, y por tanto, cuando hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de realidades distintas, muy distintas unas de otras, desde el poblador extremadamente pobre del campo, que ni siquiera tiene la ayuda de sus hijos, porque sus hijos ya se fueron pues a la capital, en fin. Entonces, de estos casos extremos hasta casos de maltrato y todo, esas cosas también tenemos que publicarlas, es nuestro deber hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos siendo cómplices. Entonces, ¿cómo lo que debemos organizar? Nuestra comunicación. Nuestra comunicación debe ser vigilante, es decir, hay que vigilar, hay que darnos cuenta cuando hay denuncias, cuando hay cosas que están ocurriendo y analizar esto. Porque ya recuerden una cosa, comunicar no significa solamente trasladar información. Ah, qué fácil, pues voy a comunicar, significa que agarro, comparto, pego. Eso no es comunicar. Comunicar es valorar una información, analizar una información. ¿Esta información tiene valor? ¿Es real? ¿A qué me lleva esto? ¿Te das cuenta? Esta es la actitud que tenemos que tomar. Es una actitud siempre prudente, por supuesto, con optimismo, pero con prudencia, y de ninguna manera hay que ignorar las cosas malas que se vean. Al contrario, sacarlos a la luz. Eso es lo mejor. Exacto, muy bien, muy completa tu respuesta, Luigi. Ahora nos vamos con Elda. Elda, ¿tú cómo piensas que se puede prevenir esta idealización o corregir? Tu micro, Elda, nuevamente. Ah, sí, su micrófono. Como decía anteriormente, cada persona posee sus cualidades, ¿verdad? Sus virtudes, sus defectos, que pueden ser más, que pueden ser menos, según también
el entorno en que se han desenvuelto desde pequeños y la forma de ser, su personalidad, cómo ha sido formada. No, sabemos que no existe ningún ser humano perfecto. Entonces, la comunicación que nosotros debemos dar, como dice Luigi, no es solamente copiar y pegar, sino también hay que comunicar no solo las cosas buenas de las personas mayores, sino las cosas malas. Entonces, va a ser una comunicación, digamos, igualitaria, porque vamos a ver las dos caras de la moneda, lo bueno, lo malo. real. Lo Sí. negativo y lo positivo. Porque es bueno también que prender ese foquito de la positividad, pero también es bueno mostrar lo de la negatividad para ver qué podemos hacer ahí en ese, Claro. en ese caso que sucede, ¿no? Como dicen, puede ser en un hogar, puede ser o sea, en nuestras casas, puede ser también en las residencias. Y nosotros sabemos por noticias que vemos también. Y yo también muchas veces he publicado donde se da digamos, la información de que las personas mayores son maltratadas. Claro. Entonces, también debemos informar eso. ¿Por qué? Claro. Porque de esa manera nosotros también vamos a poder erradicar ese tipo de trato en la persona mayor. Eso es uno, Hay que visibilizar eso. Hay que visibilizar eso también. Sí. erradicando esa realidad que existe ahí y que muchos no lo saben y no lo ven, ¿verdad? Entonces, y otros sí lo saben, pero lo callan. Entonces, si no, nosotros eso nos volvemos cómplices de esa condición en la que vive la persona mayor, ¿no? Entonces, es importante no idealizar solamente la parte positiva de las personas. Es importante mostrar ese otro contexto, ¿no? O sea, mostrar imágenes reales, no lo irreal, ¿no? Porque sabemos que eso, cosas perfectas no existen, seres humanos perfectos no existen, ¿no? De repente puede ser dentro de nuestra fantasía cuando idealizamos algo y decimos, yo quiero ser esto, o idealizo a alguien y le pongo en un pedestal, y muchas veces salimos de allí decepcionados, cuando a veces exageramos virtudes de personas que en realidad no lo tienen. Entonces nos decepcionan. ¿Y qué pasa? Nos fractura, ¿no? Fractura vidas, fractura hogares, y fractura a las personas, y fractura también, por ejemplo, en este caso, a las personas mayores cuando solo lo vemos de la manera positiva, ¿no? Y no realmente miramos esa negatividad que sí existe. Detrás de esa positividad, detrás de esa cara bonita que ponemos, existen también otras cosas que realmente debemos hablar, que debemos difundir y que debemos levantar la voz para que se visibilice y para que no siga existiendo malos tratos, para que no sigan existiendo estereotipos, para no seguir manteniendo el edadismo dentro de la persona mayor, ni tampoco dentro del personal asistencial que trabajan para ellos. Perfecto. Exacto, muy, muy bien, Elda, por tu opinión. Ahora nos vamos con Raiza. Adelante. Fíjate que bien interesante este tema, da para muchísimo y ahorita Elda también tocó, tú y Luigi y María también en su momento. Hay algo bien clave. No nos gusta en este sentir de qué herramienta podemos utilizar para evitar la idealización. Una sería precisamente como esta plataforma, que sería la difusión. Hay que difundir más. En lo que estamos cayendo todos en que hay que difundir, hay que comunicar más, no solo lo bonito y lo agradable, sino la realidad. Y hay algo que quiero mencionar ahorita. Curiosamente, en mi país, en Guatemala, han habido últimamente, en los últimos meses, varios casos de personas mayores a las que se les ha impedido el ingreso a mi país. El común denominador es que son personas señaladas de pedofilia, han cumplido condenas, han sido sentenciados o están ahorita bajo palabra, etcétera. Pero todos tienen en común, se les ha impedido ingresar a mi país por tema de pedofilia. Entonces, en el aeropuerto se les retiene, se les explica por qué no se les identifica y todo, y se les hace saber la realidad. Y esto es lo que casi nadie comenta. No nos gusta aceptarlo, pero como lo ha dicho Luigi, la maldad envejece, ¿no? Hay personas que pueden ser malas y han hecho cosas malas, muy malas en verdad, y llegan a tener cierta edad también. Entonces, el caer en esta idealización de pensar, ay, la persona mayor santa, vaya, te pongo un ejemplo fácil.
Santa Claus y la señora Claus. Tú ves una persona de pelo blanco con barba, ay, Santa Claus. Ay, le confío a mi nieto, a mi hijo, a mi sobrino, porque es una persona mayor. Y es la señora Claus, ¿cómo va a hacer algo malo? Entonces, nunca, jamás debemos, y como lo tocaron ahorita también muy acertadamente ustedes, caer en esto de decir una persona mayor es buena y nunca voy a pensar que hace algo malo, la tengo en un pedestal. Solamente Eso solo te lleva... porque es mayor, se vuelve Sí. buena. O... Sí. Ay, llegó a los 60, mira, ay, se mi volvió bueno. linda, magnífica, ay, qué esposa. Claro. No, jamás debemos de pensar eso porque ahí se esconden dos cosas, dos peligros muy grandes. Uno, sobreconfiarte. Dos, también que tú mismo te decepciones y de qué manera. Porque cuando idealizamos podemos llevar una terrible decepción porque la persona no es lo que creemos. Es lo que decía Elda ahorita, esto de decir que no, que jamás van a hacer algo malo y todo, te conlleva nada más a ver solo lo positivo, a ver solo lo bueno, pero no, hay que tener el foco, no solo el foco de lo positivo, sino el foco de la alerta. Bueno, una persona puede ser buena. Ah, está bueno también eso, el foco de la alerta. Sí, la alerta nunca la debemos, ese foco no se tiene que apagar, como tú dijiste, ese foco no lo apaguen, no lo apaguen porque nos hace ver la realidad. ¿Qué es la realidad? Las No hay personas solo mayores bondad, no hay son solo personas mayores. sabiduría. Sí, No, es una no persona. son, Sí, no es una persona. no tiene una calificación de buena o mala, porque ese es un tema personal. ¿Te das cuenta? Cada persona es diferente. Entonces no puedes tú decir, las personas mayores de por sí son buenas. ¿Te das cuenta? No. Sí, exacto. Porque no, porque toda hasta es ahí. irreal. Sí, claro, eso está muy claro ya. Y hay un pequeño punto que voy a terminar con esto. En el trabajo de nosotros los asistentes o cuidadores, aquí viene una peculiaridad. Muchas veces, muchas personas dicen, es una persona mayor y no miente, es una persona mayor y jamás va a decir algo que no sea cierto. Es un Por prejuicio, lo tanto, todo lo que eso habla se es llama verdad. prejuicio a favor, se llama eso. Exacto. Y ahí viene un peligro bien Claro. grande, que lleva también, contribuye al quemamiento del cuidador o de la persona que hace la asistencia, que es una presión, y Luz Helena lo tocó también en la primera conferencia, un poco superficial, dijo que a veces, si nos ha pasado que las personas nos dicen, ay, justo conmigo, qué casualidad que conmigo sí se deja bañar, en cambio con usted no. Ay, sí, conmigo siempre se ríe, en cambio con ustedes, qué casualidad que no. ¿Esto a qué viene? A esta idealización. La persona mayor es buena, siempre es agradable, siempre tiene un chiste, siempre tiene, no hace nada malo y no hace berrinche ni nada. Las personas son personas, somos personas todos. Y vamos a ser buenas y vamos a reaccionar bien o mal y depende de mil situaciones más. Entonces, no, la idealización, como tú dijiste, Luigi, no tiene cabida y es maltrato al final del día. Y provoca maltrato también. Provoca un edadismo muy tremendo. Así que jamás debemos de trivializar la idealización. Idealización no. Lo que tenemos que tener es el respeto y la consideración a la persona en su calidad de persona, ¿no es cierto? Exacto. Y toda persona merece respeto, ¿no? Independientemente de la historia que tenga, pero no de ninguna manera idealizar. Exacto, y ahora nos vamos con la opinión de María. Tienes tu micro apagado. Ya. En España hay un refrán que dice, quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Entonces, lo que habéis estado hablando es totalmente correcto, pero muchas veces el cuidador profesional es el que tiene que estar alerta, porque dentro del domicilio, delante tuyo hay mucho cariñito, mucho amor mío, pero por atrás, y eso se nota hablando con la persona.
Y Por pues, eso digo que también la persona tienes que luego escuchar una valoración de un lado y otra valoración de otro. Yo hablo como cuidadora profesional. A lo mejor a ti, esa persona te está dando una cara y luego la familia te cuenta realmente la cara que ha tenido. O la familia te cuenta una cara y la persona está viendo otra cara. Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué pasa? Es ir acumulando cosas. Ni uno es tan malo, ni los otros tan buenos. Por eso digo. Y la ni tan verdad malos ni que tan buenos. dentro de lo que habéis estado hablando del maltrato, los cuidadores tenemos que estar muy pendientes. Ahora ya estoy hablando del maltrato hacia las personas mayores y somos los que tenemos que dar la voz de alerta en cuanto vemos algo raro. Nos hemos encontrado con casos de que poco a poco ni dan de comer, ni dan de beber, van dejando, porque es una persona mayor. Y porque sea una persona mayor, tienes que dejarla de ir deteriorándola de esa manera. Hay que tener en cuenta muchas cosas dentro de los hogares. Y tener mucho ojo, estar siempre a la perspectiva. Y tú te das cuenta cuando entras en un sitio de cómo va a ser la función que vas a tener que llevar, en qué postura vas a tener que estar y todo, para que no jueguen contigo, porque al fin y al cabo somos personas y tenemos sentimientos. Efectivamente, pues muchas gracias por tu opinión, María. Y les agradezco a todos ustedes por estar el día de hoy en este conversatorio sobre este tema que, como dijo Raiza, es muy extenso. Entonces, probablemente lo tomemos de nuevo más Sí, adelante no, la verdad que con otros matices. Entonces, para que estén pendientes, les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana en Programa Gerontológicos versión sabatina. Que tengan excelente fin de semana y hasta luego. Y con los vanguardistas dentro de unos minutos. Bendiciones siempre.